Buenas tardes, esperamos que hayan disfrutado la comida y le solicitaría al doctor Enrique Cárdenas, el director ejecutivo del SEI, pasar al presidium para dirigirnos unas breves palabras. Doctor, permiso. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde para la presentación de este libro, presentación, comentarios y discusiones más bien. Me da muchísimo gusto también pues el que muchos amigos estén presentes y gracias por aceptar la invitación, en algunos casos con no suficiente tiempo para poder acompañarnos. Así es que yo quisiera simplemente mencionarles que este libro pues forma parte de la tarea del SEI, que en 2014 inició un proceso de transformación profunda, en donde hemos concentrado nuestro esfuerzo básicamente en el tema de movilidad social como una resultante de muchos factores, y que en este esfuerzo de tratar de poner a la movilidad social en la agenda pública como uno de los temas claves que acompañan otros fenómenos que tienen que ver evidentemente con la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades. De cualquier manera, pues es un tema que afortunadamente el patronato de la Fundación Julio Serrano Espinosa en particular tomó desde que se echó a andar la primera encuesta. Él fue la persona realmente que inició esto y en la presentación, tiene una breve presentación del libro que me gustaría leerla porque creo que da mucho la idea de cuál es el sentido del SEI en esta área, y después me gustaría un par de cositas comentarles sobre lo que hemos hecho a partir de la publicación, bueno, no de la publicación, sino de los estudios de este libro, que como ya dijo Roberto, pues ya llevan un ratito, y después del informe, lo que hemos hecho para tratar de responder justamente a lo que aquí se ha señalado. Entonces déjenme leerles a nombre de Julio Serrano Espinosa. Dice: cuando en la Fundación Espinosa Ru García decidimos realizar la encuesta ESRU de movilidad social en México en el 2006, bajo la coordinación del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, poco se sabía en México sobre el tema. Hasta ese momento solo existían algunos esfuerzos de investigación aislados y regionales. Sin una fuente de información representativa y que se levantara de manera recurrente, no era posible hablar de lo que sucedía a nivel nacional. Con la EMOVI 2006, esto empezó a cambiar. A partir de entonces, tanto la Fundación ESRU como en el SEI, hemos llevado a cabo un importante esfuerzo para ofrecer cada vez más información. Ejemplo y prueba de lo anterior, la segunda encuesta, la del 2011, la cual no solo tiene un número mayor de observaciones que la primera, sino también ofrece la posibilidad de segmentar los datos por género. Ya vimos que estos son pues los hallazgos importantes, ¿no? Asimismo, hemos otorgado numerosas becas de licenciatura, de maestría y de doctorado en México y en el extranjero para fomentar el estudio del tema. Más o menos unos 30 y tantas personas han tenido ya becas de parte del SEI para este propósito. Un esfuerzo adicional es el montaje, y esto les hablaré en un momento más, de la exposición itinerante sobre movilidad social que hemos estado llevando a varios lugares del país. Nuestro objetivo, continúa Julio, no se limita a proporcionar un marco académico de referencia sobre la movilidad social, sino también buscamos posicionar el tema como eje de la agenda del desarrollo del gobierno, así como las propuestas de políticas públicas que amplíen el acceso a las oportunidades y que incrementen la movilidad social. En este libro, México, el motor inmóvil, editado por Roberto Vélez, Juan Enrique Huerta y Raimundo Campos, es lectura obligada para quienes buscan entender cómo se comporta la movilidad social en el país. Además de profundizar en el conocimiento del tema, el libro examina en particular su relación con la educación, el género y la desocupación juvenil. En muchos casos, el análisis desemboca en recomendaciones concretas de políticas públicas. Los autores de los 13 capítulos de este volumen, reconocidos expertos en la materia, no solo a nivel nacional sino internacional, utilizan como insumo básico la EMOVI 2011. Su participación solidifica aún más el trabajo de investigación del centro y reafirma el posicionamiento del SEI como un punto de referencia del análisis y propuestas de la movilidad social en México. Para la Fundación ESRU y para el SEI, la movilidad social es un tema que requiere más atención. Cualquier persona debería ser capaz de progresar con base en su talento y en su esfuerzo.
Su futuro no debería estar determinado por la situación socioeconómica en la que nace. El origen no debería ser destino. Una sociedad con poca movilidad social perjudica de manera individual a quienes, pese a su mérito y esfuerzo, no pueden avanzar. Pero el daño es más amplio. El capital humano que se desperdicia a raíz de la falta de oportunidades afecta a la economía en su conjunto. Además, cuando la gente percibe pocas oportunidades para moverse, se deteriora el tejido social. Por muchos años, las prioridades sociales del gobierno mexicano se han concentrado en el combate a la pobreza y a la desigualdad. La movilidad social ha figurado poco. En la Fundación ESRO y en el CEI estamos convencidos de que esto es un error. El gobierno debe echar mano de la movilidad social como medida de bienestar complementaria a los índices de pobreza y desigualdad, no solo por las virtudes intrínsecas que arriba se mencionan, sino por el valioso contexto que proporciona en el análisis de la pobreza y de la desigualdad mismas. Sin ella, sería imposible, por mencionar solo un ejemplo, saber si se reproduce la pobreza de generación en generación y si la desigualdad es producto de la falta de oportunidades o del mérito. La falta de movilidad social es el principal lastre que aqueja a las sociedades contemporáneas, no solo en México, sino también en el extranjero. En México estamos lejos de reconocer esta realidad. En la Fundación ESRO y en el CEI esperamos que trabajos como este contribuyan a que esto cambie. Es el propósito realmente del libro, tratar de poner en la agenda pública, tratar de infundir más trabajo sobre este tema y al final de cuentas encontrar mecanismos de política pública que lleven a una reformulación incluso del contrato social, incluso de la base de nuestra sociedad, que esté mucho más fundamentada, sustentada en lo que sería la igualdad de oportunidades con una red básica, amplia, universal, que permita justamente alcanzar estos objetivos. Entonces, uno de los propósitos del CEI, además de estudiar la movilidad social, es justamente cómo lograr ampliar las posibilidades, las oportunidades, desde el punto de vista de política pública, y lo que nos hemos dado cuenta, como ustedes escucharon hace un momento por parte de nuestros panelistas en el panel de hace un rato, cómo la familia, su contexto, los roles juegan una importancia central. Ahí el CEI, cuando salieron estos resultados y se presentó el informe, al ir con el patronato, decirle, pues mira, hay mucho que depende de la política pública, pero no todo, sino mucho depende de las personas y de las familias. Entonces dijeron, bueno, ¿y qué van a hacer? ¿No? Como quiera la política pública, pues sabes dónde está el Congreso, los pinos, sabes como que a dónde tocar la puerta. Pero cuando se habla de que la sociedad y el contexto son quienes determinan, pues la cosa se pone más complicada. Y entonces fue cuando vimos que debíamos de meternos a tratar de también infundir cambios en la sociedad misma, en diferentes grupos y a través de diferentes métodos. Les voy a decir dos que hemos hecho a partir de esto. Uno es esta exposición itinerante de movilidad social, México, Imagina tu futuro. Tiene ya más de 60,000 visitantes en grupos pequeñitos, y se dice fácil, pero 60,000 visitantes en grupos de 8 o de 10 personas, guiados por una persona en muchas partes del país, pues es un reto importante. Por cierto que anoche, a lo mejor algunos colegas del CEI no saben, pero anoche el diseño de esa exposición obtuvo el tercer lugar en la Bienal Nacional de Diseño de Bellas Artes, así estamos muy contentos. Es que también en diseño andamos ahí. Pero bueno, ese es un tema. Y el segundo tema es que nos hemos dado cuenta que justamente el asunto del mercado laboral que mencionabas, de las políticas de reclutamiento, de promoción en las empresas formales, digamos, incluyendo que obviamente algunas informales, pues muchas veces no responden a criterios de igualdad, de mérito, de no discriminación. Y estamos desarrollando, está Marcelo y otros colegas, tratando de desarrollar algún tipo de distintivo que pudiera reconocer aquellos entes, empresas o organizaciones que estén de alguna manera estimulando la movilidad social en el país. Y creo que ahí podemos hacer algo más. O sea, cómo
lograr que desterremos muchos de los vicios que tenemos el día de hoy en términos de a quién contratas, ¿no? Se ha hecho estudios interesantes, creo que Raimundo ha hecho algunos de esos, ¿no? De selección de gente, donde se ve que pues el físico cuenta y esto cuenta, y pues la verdad es que lo último que ven es las capacidades de la persona. Entonces también estamos empezando a meternos por ahí, meternos también, por ejemplo, en la posibilidad de cambiar reglas de operación de las microfinancieras, que en realidad en algunos casos se han convertido esos microcréditos en trampas a veces de pobreza, que a lo mejor apoyan a la familia, digamos al padre, a la madre, pero no ayudan para que los hijos regresen ahí. Decías hace un rato, ¿no?, que los vendedores ambulantes regresan después a hacer lo mismo. Entonces, pensamos que además de la política pública, que evidentemente tiene que ser atacada con decisión y con visión, no alcanza. En un seminario al que estuve la semana pasada, pues el grupo de movilidad social de Gran Bretaña, en el Reino Unido, un artículo de Paul Gregg y Lindsay Macmillan, que apenas está en documento de trabajo, no ha sido publicado, con un análisis no lineal, encuentran, digamos, la conclusión principal para la sociedad del Reino Unido es que, imagínense ustedes, las diferencias en los ingresos de la gente, ¿no?, en los earnings, dependen, los descomponen por las fuentes que provocan esas diferencias, y encuentran que casi el 70% de esas diferencias provienen del ingreso de los padres en la Gran Bretaña, y 40% solamente por la educación en la Gran Bretaña, donde el sistema educativo pues es bastante bueno, ¿no? Entonces, cuando escuché esos resultados dije, chispas, pues está duro, está cañón. Entonces habrá que ver si en México algo así está sucediendo, pero si fuera el caso, pues la verdad a lo mejor tenemos que reenfocar la mirada, tendríamos que reenfocar el esfuerzo en otros lugares que seguramente ahorita ni por aquí se nos está pasando, porque imagínense ustedes que estuviéramos poniendo las baterías para acá y había que haberlo hecho de este lado, y una generación después, 30 años de aquí para entonces, nos vamos a dar cuenta, chin, la regamos. Lo comento simplemente por la complejidad del tema y porque efectivamente, como decía Silvia, se necesita estudiar mucho más a fondo muchas de estas cosas para ver muchas relaciones de los roles, de los contextos sociales, de las redes del primer empleo, de cómo contrata la gente, etcétera, que son esos otros elementos quizás que ayudarían a tratar de minimizar la impermeabilidad, o sea, a tratar de hacer más fluida nuestra sociedad. Entonces, simplemente quiero dejar la idea de que el CEI está súper comprometido con este tema, que seguiremos, como ya dijo Roberto, haciendo la encuesta cada 6 años, que la colaboración que podamos tener de organizaciones, como han sido muchas universidades, aquí está Unitec, que tuvimos la exposición ahí en la Unitec recientemente, pues que podamos juntos ir sacando este tipo de cuestiones juntos, porque realmente sí, como dice Julio en su escrito, es uno de los principales lastres de las sociedades contemporáneas. Si Gran Bretaña tiene un problema grave de movilidad social como el que se describe ahí, imagínense ustedes de lo que estamos hablando. Bueno, pues muchísimas gracias y doy lugar al siguiente panel. Fernanda, si quieres pasar para presentarlos. Muchas gracias y buen provecho a todos. Bueno, en nuestro segundo panel nos van a acompañar el doctor Gerardo Leiva Parra, la doctora Eva Arceo Gómez y el maestro Mario Luis Fuentes Alcalá. Les pediría de la manera más atenta si quieren pasar al frente, por favor. Y mientras tanto les leeré una pequeña semblanza de cada uno de ellos. Verán que somos o manejamos la equidad de género en el CEI. En nuestro primer panel tuvimos 2 invitadas y a Roberto, y en este segundo caso es al revés. Entonces, bueno, en equidad de género lo llevamos a cabo. Bueno, el doctor Gerardo Leiva Parra es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Aguascalientes,
Tiene un diplomado en Psicología Positiva de la Universidad Iberoamericana, una maestría en Economía por el ITAM y otra en Ciencia Regional por la Cornell University, donde también obtuvo un doctorado especializándose en crecimiento y desarrollo económico. Fue integrante del Grupo de Expertos en Medición de la Pobreza de la ONU, conocido por todos nosotros como Grupo de Río, y del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. Es miembro del Comité de Estudios Económicos del IMEF y del Comité del Indicador IMEF, del Entorno Económico Empresarial, del Comité de Coyuntura de la ANTAD y del Consejo Asesor Técnico del CESP. Participa a su vez en los consejos consultivos de diversas revistas académicas sobre economía y demografía y es editor técnico de Realidad, Datos y Espacio, revista internacional de estadística y geografía. En 1989 inició su carrera en el INEGI como analista. Posteriormente, fungió como asesor sucesivo de 3 presidentes del INEGI. Fue director de Censos Económicos y director general adjunto de Estadísticas Económicas y a partir del 2009 es director general adjunto de Investigación del INEGI. De la doctora Eva Arceo Gómez, es licenciada en Economía por el TEC de Monterrey, maestra en Economía por el Colegio de México y doctora en Economía por la Universidad de California en Berkeley. Al terminar su doctorado en 2009, realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Estudios Económicos del Colegio de México, para después incorporarse como profesora investigadora a la División de Economía del CIDE. Ha publicado en revistas nacionales e internacionales como es el American Economic Review y el Economic Journal. Recientemente fue promovida al nivel primero en el Sistema Nacional de Investigadores. Además de sus labores académicas, ha realizado consultorías para el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ONU-WIDER, la Secretaría de Economía, el antes Instituto Nacional de Ecología, y Mujeres y Coneval. Ella elaboró además uno de los capítulos del libro que hoy comentamos. Del maestro Mario Luis Fuentes Alcalá, bueno, aparte de que sobran las palabras, en la UNAM es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, coordinador y profesor de la especialización en Desarrollo Social del posgrado de Economía, titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas y profesor de la licenciatura y el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Fundador y director general del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, CEIDAS, y director general de México Social, esfuerzo de comunicación multimedia dedicado al análisis y la difusión de la cuestión social en el país. Cada uno de ustedes verá que en su asiento tiene una de estas revistas que fue un placer hacer con el doctor y todo el CEI sobre el tema de movilidad social que hoy nos mueve. Miembro número en el sitial número 56 de la Academia Mexicana de Economía Política y socio permanente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística desde 1992. Para ellos pido un cordial aplauso. Para hacerlo un poco más ágil, si me permiten, yo me voy a desaparecer mientras ellos hablan y el doctor Gerardo le dará la palabra a la doctora y la doctora se la dará al maestro Luis Fuentes. Permiso. Hola, buenas tardes. Enrique, muchas gracias por la invitación, gracias al CEI. En efecto, el trabajo de movilidad social considero que es algo de lo más importante y platicábamos recientemente con Enrique Cárdenas acerca de la conveniencia de que pronto el INEGI se pueda sumar para coadyuvar con ese esfuerzo que está haciendo el CEI y entrarle al tema tan importante de la movilidad. Y de pasada también entrarle a los estudios longitudinales, que creo que son un pendiente bien importante en el instituto. Así que parte de la tarea que tenemos para el año que entra es ver cómo hacemos para que estas ideas se cristalicen. Dicho eso, lo que tengo preparado es un conjunto de ideas que creo que están relacionadas, ustedes podrán ver si mayor o menormente con lo que se presenta en el libro y que resultan de trabajos que hemos hecho en el área de investigación del INEGI en los últimos años. Entonces, un tema es el de clase media, ¿no? Entonces, hicimos un ejercicio basado en criterios de estratificación multivariada con ciertas características especiales que nos permitieron identificar conglomerados a partir de características de los hogares de la ENIG y que, digamos, de esos conglomerados emerge de manera más o menos natural
cuáles son más parecidos entre sí y distintos a los demás, y eso es estratificación multivariada. Y entonces lo que encontramos es que tenemos esto, ¿no? A nivel de hogares, 2.5% quedarían en la clase de más arriba, 42.4 en la del medio y 55.08 en la baja. O sea, respecto de la idea de que somos un país ya de clases medias, pues todavía no llega al 50%. Hace falta todavía un rato para que eso ocurra. Sí ha habido crecimiento en la participación de la clase media en el total, pero va despacito, ¿no? Si comparamos el periodo que va de 2000 a 2010, pues sí, en términos de hogares hay casi 4% más de participación de la clase media, pero pues ese ritmo todavía nos va a tomar algunos lustros para que podamos rebasar el 50% y realmente poder decir que somos un país de clase media. Se mueve despacito. Otro asunto que quiero compartir con ustedes es un trabajo que hemos venido desarrollando sobre el tema de la desigualdad en México, y en donde lo que hemos hecho es partir de una realidad, que es que la encuesta de ingresos y gastos de los hogares pues se queda corta en términos de su capacidad para reflejar la verdadera desigualdad en la distribución del ingreso. De hecho, la correcta distribución del ingreso. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es que hemos probado a través de varias metodologías. Nos gustó una que es usar un método de máximo verosimilitud restringida para probar varias formas funcionales distintas, sujetas a la restricción de que el ingreso promedio de la ENIG tiene que ser igual al ingreso promedio de los hogares en las cuentas nacionales. De paso, nada más les digo, ustedes tienen que multiplicar hoy día por 2.4 el ingreso de los hogares en la ENIG para que les dé los de cuentas nacionales. O sea que andamos cortos. Entonces, tenemos primero que hacer ese empate. Luego, estamos usando información del SAT. Finalmente pudimos conseguir información de los contribuyentes y podemos ver pues cuánto ingreso tienen las personas que están hasta arriba de la distribución del ingreso, y obviamente no puedo dar cifras, pero es muchísimo más alto, con todo y que puedan algunos de ellos hacer uso de sus equipos contables para que su ingreso reportado sea menor del real. Con todo y eso, el nivel que observamos en los registros del SAT está pero lijísimos hacia arriba del más alto que observamos en la ENIG, en cualquier ENIG levantada hasta el momento. Los datos que tengo del SAT son 2012, por lo tanto, las cifras que muestro son de 2012 también para ENIG y SAT, para que cuadre. Entonces, es eso, usamos probamos varias formas funcionales que se usan normalmente para distribución del ingreso. Se han hecho otros ejercicios con alguna forma en particular que es Pareto. Nosotros probamos varias formas y permitimos que la distribución se moviera a lo largo de toda, desde el ingreso más bajo hasta el ingreso más alto, y sometimos como segunda restricción entonces a que la función debe pasar por un cierto punto que me capte los ingresos más altos, porque las diferencias entre la ENIG y las cuentas nacionales tienen dos fuentes. Uno es que la gente reporta menos y que hay algunas personas que tienen ingresos altísimos que no captamos, que es el truncamiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que emerge? Bueno, lo que emerge es esto. Si ustedes ven la columna de la izquierda, ven, ahí tienen los 10 deciles de hogares en la distribución del ingreso y con cuánto participa cada uno en el total de ingresos. No se ve, pero las barritas de abajo hacia arriba son los deciles 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está la llave, y según la ENIG, los primeros 5 deciles se llevan el 20% del ingreso total. Y el décimo decil se lleva ¿cuánto? 35%. Ok, cuando hacemos el ajuste y reconstruimos esta forma funcional más realista, digamos, de la distribución del ingreso, pues nos encontramos que los primeros 5 deciles se llevan casi el 12%,
y el décimo decil se lleva el 50.2% del ingreso. Entonces, digamos, la desigualdad, ya sabíamos que era grande, ahora sabemos que es aún más grande. Esto es, por cierto, un trabajo de investigación, está en proceso, no es estadística oficial, por favor, nadie diga que es estadística oficial, pero sí nos llama mucho la atención esto. Por ejemplo, el 1% más alto se lleva 17.3% del ingreso total, 17.3%. Digamos, el 1 de cada 1000 más alto se lleva el 5.2% del ingreso total. Y el 1 de cada 10,000 más alto se lleva el 1.5% del ingreso total. O sea que si el 1% se lleva el 17% de ingreso, tiene 17 veces, estas 17 veces representado respecto a su participación en total de hogares. El 1 de cada 1000 está a 54 veces sobre representado. Y el 1 de cada 10,000 está algo así como 146 veces sobre representado. Entonces sí tenemos un problema bien serio en la distribución, desigualdad en la distribución del ingreso. Y aquí Roberto mencionaba hace rato de la selección de con quién te casas, igual alguien del 1% no estaría mal, ¿no? Otro tema que quiero traer a colación es el tema de los ninis, que aparece en el libro y que por ahí nos citan en el libro, muchas gracias. Yo tengo un problema con el asunto de los ninis, ¿no? Pues en la revista de Coyuntura Demográfica sacamos un artículo que se llama algo así como nini, un concepto ni relevante ni útil, y creo que es un concepto que no es ni relevante ni útil. Básicamente por lo siguiente, porque no te ayuda a identificar realmente dónde está el problema. Cuando aparece en 2010 el tema de ninis en el, digamos, espectro aquí del mediático mexicano por aportación del doctor Narro, nos dice, hay 7.5 millones de jóvenes que no estudian y no trabajan, y ocurre que en aquella época teníamos una crisis de seguridad tremenda. Y hubo una conexión muy inmediata entre, híjole, eso es un ejército de reserva de maleantes. El gobernador de Chihuahua, no es broma, está en la prensa, el gobernador de Chihuahua dijo, hay que meterlos al ejército de inmediato. En el Congreso se lanzó una ley para atender el problema de los ninis, no quiero decir nombres, pero digamos, se empezó a mover el asunto antes de ver qué había en la panza del concepto. Y pues en el concepto, pues estás hablando de jóvenes, como se mencionaba originalmente, de 12 a 29 años de edad, que es gente en etapas muy diferentes de su ciclo de vida. Y por ejemplo, si alguien tiene 13 años y no es nini, pero trabaja, sabemos que eso va a impactar en su ingreso futuro. Trabaja y no estudia, pues no aparece en la cuenta de ninis, pero no quiere decir que no sea un problema, porque esa persona seguramente tendrá muchas más dificultades para escalar en el escalafón social y económico. Entonces, ¿qué gano con ocultar eso con el concepto de nini? Igual, hacia arriba, ¿no? Una mujer de 29 años que terminó su maestría y que tiene un niño chiquito y decide por algún tiempo quedarse en su casa, ¿verdad? La va a dar de alta en el ejército del gobernador de Chihuahua. Entonces, creo que la cosa no va por ahí, ¿no? O sea, el trabajo doméstico no puede, y la mayor parte de los ninis son mujeres que se dedican al hogar. Y no podemos pensar que eso es algo que no participa en la reproducción social del país. De hecho, según la cuenta satélite del trabajo no remunerado, es trabajo, nomás que es no remunerado. Si le pusiéramos valor en pesos y centavos, pues nomás representaría cerca del 20% del PIB, es decir, más de lo que cuenta la industria manufacturera mexicana. Entonces, por esas razones a mí sí me causa algo de resquemor el concepto de nini tal cual, ¿no? Y por lo tanto sí creo que vale la pena entrarle a su estudio
con distancia, con cuidado y tratar más bien de ver qué trae adentro. Y como bien dijo Silvia Yorguli, que hablaría de bienestar, pues sí. Yo llevo algún tiempo trabajando con esto y creo que puede tener, comentaba Enrique hace un rato, algún punto de contacto con el trabajo de movilidad en México. Entonces, el tipo de cosas que preguntamos ahí es, oiga, ¿podría decirme qué tan satisfecho se encuentra actualmente con su vida? Y pues les pido que me respondan del 0 al 10, así, sin anestesia. Entonces, lo que tenemos es un nivel promedio de como 8, ligeramente mayor para hombres que para mujeres. En algunos casos es bastante mayor para hombres que para mujeres. Esto lo mencionaba Roberto también, con quién casarse, no lo tengo suficientemente trabajado, pero si alguno de ustedes tenía la duda de si había tomado la decisión correcta, les puedo decir que sí, estar casado es la mejor situación posible, por una décima. Ahora, otro tema tal vez más cercanamente relacionado con con la movilidad social, pues es la cuestión de la educación, y aquí vemos que la satisfacción con la vida de las personas se incrementa de manera monótona a medida que tiene mayor nivel de escolaridad. Cuando, digamos, controlamos por ingreso y características socioeconómicas, edad, etcétera, etcétera, lo que aparece en el modelo es que la educación realmente no pinta, salvo para licenciatura y posgrado en algunos de los modelos, y eso parece que hace algún tipo de resonancia con algunas de las cosas que se presentan en el libro, en términos de que pues es justamente a partir de la educación superior donde es más probable que alguien que viene desde muy abajo se quede a mitad del camino, ¿no? Otras variables que están aquí reportadas en esta encuesta de bienestar subjetivo tienen que ver con otros dominios de satisfacción, como del 0 al 10 igual en todos los casos: vida familiar, vida afectiva, actividad, salud, vivienda, vida social, logros, perspectivas, tiempo libre, vecindario, nivel de vida, ciudad, país, seguridad. Lo que sale más bajo es seguridad, lo que sale más alto es satisfacción con la vida familiar. Aquí lo que quiero mostrarles es cómo, según el nivel de escolaridad, las respuestas son distintas. Entonces, las personas que tienen mayor nivel de escolaridad, que en el libro se muestra que suele ser personas que también tienen ciertas ventajas de arranque, pues van a tener mayor disfrute de la vida en toda esa cantidad de dimensiones, que aquellos que seguramente porque no se les ha dado la oportunidad solo tienen niveles de escolaridad básicos. La relación entre el bienestar de las personas subjetivo y el ingreso, pues también es una relación positiva, cuando menos en corte transversal. Si lo veíamos en serie de tiempo, pues ahí tendríamos que ver si la gente se acostumbra a tener un cierto nivel de vida, y está el asunto de que se acostumbra y se comparan, y está todo el tema de la paradoja de Easterlin, que en algunos países te muestra que puede el país en su conjunto estar mejor, pero la gente está igual de satisfecha que antes. En el caso de México, yo creo que como traemos tanta gente que viene de tan abajo, seguramente no estaríamos viviendo en un caso similar de la paradoja de Easterlin, pero pues habrá que ver qué nos dicen los datos cuando los tengamos. El asunto de la pobreza y el bienestar subjetivo de las personas es algo que ha hecho que, por ejemplo, Amartya Sen dijera que el bienestar subjetivo como enfoque para ver el bienestar de las personas no le gustaba, porque pensaba que los pobres podían acostumbrarse a estar pobres y entonces decir, soy feliz estando pobre. Esto es para recordarles nada más que Coneval usa este tipo de carencias sociales, ¿no? Educación, en salud, en seguridad social, en vivienda, en cuestiones de la vivienda, en activos de la vivienda y en acceso a la alimentación, y que tiene dos líneas monetarias de pobreza, una más alta que la otra, y que entonces construye estas categorías
que es pobreza extrema. Luego pobreza, yo uso aquí pobreza moderada, que me hace la diferencia entre la línea de pobreza y lo que me queda abajo en pobreza extrema. Y luego los distintos tipos de vulnerabilidades y los que son no pobres y no vulnerables, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos en relación con el bienestar subjetivo de las personas? Pues vemos que es mucho más probable que si no eres ni pobre ni vulnerable, respondas con 10 en la encuesta de bienestar subjetivo. No en todos los casos va a ocurrir así, hay un porcentaje, un poquito menos de 10%, que sí puede estar ni ser ni pobre ni vulnerable y aún así estar en la lona, y hay varias razones por las cuales pensamos que eso puede ocurrir. No todo es dinero, pero sí importa mucho. Y en la parte de quien está en pobreza extrema, también, si estás en pobreza extrema, lo más probable es que respondas en los niveles más bajos, entre 0 y 6 de la escala de la encuesta. Aunque también es probable que haya algunas personas ahí que aún así digan, estoy a todo dar. Sin embargo, creo que eso tranquilizaría al señor Sen, porque realmente la gente está mejor subjetivamente si está mejor objetivamente. Aquí tengo 12, en el eje horizontal, satisfacción con la vida, y en el eje vertical, balance afectivo, que es una medida, balance afectivo, una medida emotiva, y esta es una satisfacción con la vida, es una medida cognitiva de bienestar. Y lo que vemos es que claramente en ambas dimensiones, si tomamos como referencia la Cruz Negra, que nos muestra el promedio nacional en ambas escalas, vemos que la gente está mejor a medida que es menos pobre, y podemos ver también que los vulnerables por ingresos están incluso mejor que los vulnerables por carencias, cosa que con la métrica de bienestar subjetivo podemos ver, pero que no nos dice la métrica de Coneval. Aquí lo que vemos es esas otras dimensiones de bienestar subjetivo en relación con los distintos niveles de pobreza o no que pueda tener la gente, y lo que vemos otra vez es que aquellos que están en pobreza extrema están peor en prácticamente todas las dimensiones, salvo que ellos opinan que el país está mejor y que la seguridad está mejor, pero en todo lo demás están peor. Esta me la voy a brincar porque es un poco redundante con la anterior, y aquí, por ejemplo, lo que vemos es, otra vez les recuerdo, la Cruz Negra es el punto donde estoy en el promedio nacional en satisfacción con la vida y balance afectivo, y si estoy hacia arriba y a la derecha de la Cruz Negra, estoy mejor de manera no ambigua que el promedio. Entonces, ¿quiénes están mejor que el promedio? Pues aquellos que tienen un nivel de vida mejor que el del hogar donde crecieron. Y aquí vemos otros casos: mejores oportunidades de trabajo que sus padres, mejores oportunidades de educación que sus padres, nivel de vida similar al del hogar donde creció, no tuvo mejores oportunidades que sus padres para un patrimonio. Déjenme regresarme un segundo aquí, porque si tengo un nivel de vida similar del hogar en el cual crecí, estoy un poquito por debajo de la media, lo cual supone que la gente ya trae una aspiración de cierto crecimiento. Vemos, por ejemplo, estos otros, y hasta abajo, el nivel de vida inferior al del hogar donde creció. Y bueno, en el libro nos hablan de que las probabilidades de que alguien se caiga del nivel donde estaba originalmente son distintas, dependiendo si es hombre o si es mujer, y depende del nivel de partida, ¿no? Entonces podemos pensar que mayormente ahí, en ese punto de abajo a la izquierda, pues habría una mayor probabilidad de que fuera mujer, que fuera hombre, y mayor probabilidad de que fuera alguien de clase media baja o baja, quien está ahí, que alguien de clase alta. Luego, si vemos para el resto de las dimensiones de bienestar subjetivo, pues igual, ¿no? Quienes están en una situación peor comparada con la del hogar del cual provienen en términos económicos, pues también están peor en todas las demás dimensiones de bienestar subjetivo. Y bueno, hay una cantidad de otros temas, ahorita me los voy a brincar porque ya se me acabó el tiempo. Solo quiero irme a esta última. Logros y fracasos escolares, que también es algo que aparece en el libro.
Y si entró a estudiar a la escuela de su elección, está por encima del promedio, o si se graduó o terminó satisfactoriamente el ciclo escolar, está también por arriba del promedio. Pero, por ejemplo, si fue rechazado para entrar a estudiar a la escuela de su elección, está por debajo del promedio, o si tuvo que abandonar sus estudios, está aún más por debajo del promedio. Y en el libro nos muestran que quienes más probablemente tienen que abandonar sus estudios, pues son aquellas personas que pues seguramente no tienen los recursos necesarios para terminar esa empresa. Y bueno, yo con esto termino. Muchísimas gracias. Tengo una presentación por ahí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al SEI por la invitación a colaborar en este libro, en particular a Roberto, que fue el que me invitó más directamente. Y por supuesto por estar aquí en este panel el día de hoy. Cuando Roberto me invitó a estar en el panel, me pidió que pusiera o colocara el capítulo que yo escribí en términos del resto del argumento del libro. Entonces eso es lo que voy a tratar de hacer. Desafortunadamente Silvia robó una gran parte de mis argumentos, pero voy a tratar de no ser del todo repetitiva con respecto a lo que nos dijo Silvia. Al parecer nos gusta mucho este tema de los jóvenes. Bueno, excelente. Muy bien, entonces titulé en mi parte de la presentación como la inmovilidad de los jóvenes. Como ya ahorita el doctor Leiva nos comentó, estudio este tema de los ninis. No voy a defender la definición que tenemos de ninis, es una definición que surgió en un momento muy diferente al que estamos ahora. Cuando empecé a hacer esta investigación, de hecho la empecé a hacer, en conjunto con el doctor Raimundo Campos, utilizamos niños y jóvenes, niños y jóvenes entre 15 y 29 años que no estudiaban ni trabajaban, y con no trabajar nos referíamos a trabajo no remunerado. Entonces, por supuesto, a trabajo remunerado. Entonces, por supuesto, aquí entran todas las mujeres que hacen trabajos domésticos que, por supuesto, no están remunerados. Entonces, de acuerdo al análisis que yo hice en mi capítulo, no se los voy a repetir aquí todo porque es bastante aburrido, tiene muchísimas tablas, regresiones que hice dividiendo por grupos de edad, precisamente porque un joven de 29 años es completamente un animal distinto a uno de 15, entonces traté de dividir un poco los grupos de edad y demás. Entonces, les voy a resumir nada más aquí qué fue lo que encontré. Entonces, el primer resultado, y esto es dado a la definición de Nini que tenemos aquí, que es muy debatible, y les digo, yo no puedo defenderla, es que la mayor parte de los Nini son mujeres. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto sobre, en términos de movilidad? Uno, ya hablamos sobre la socialización de los roles de género y cómo estos tienden a perpetuarse intergeneracionalmente, sobre todo a través de los padres y las preferencias que, en mi caso, mi suegra formó en mi esposo, que se transmiten a mis hijas. Y la otra es esta libertad de elección efectiva que tengan las mujeres para realizar la ocupación que ellas desean hacer. Entonces, una de las razones que en su momento discutimos muchísimo sobre por qué estábamos incluyendo a todas estas mujeres que realizan trabajo doméstico dentro de nuestra definición fue que realmente no sabemos si todas estas mujeres tomaron esa decisión de manera libre. Entonces, hay dos problemas aquí. Uno, que no hayan encontrado una ocupación en el mercado laboral porque no existe la suficiente demanda para ellas, lo cual sería una situación muy desagradable. Pero la otra es que la propia socialización de las preferencias por los roles de género dentro del hogar hace que ni siquiera se planteen la necesidad de salir a trabajar fuera de sus casas. Entonces, estos dos problemas nos llevan a una libertad coartada en la elección de las mujeres, una que viene por socialización y otra que viene por el contexto en el que viven, económico en el que viven. Entonces, por esa razón decidimos dejar a todas estas mujeres ahí. Creo que uno de los esfuerzos que deberían de hacer en cuestión de levantamiento de datos, tanto el INEGI como el SEI en su siguiente encuesta, es tratar de preguntarle un poco más a las mujeres el por qué no están trabajando. Y estaba preguntando, ¿cómo podríamos medir si las mujeres hubiesen escogido una ocupación distinta al trabajo doméstico en circunstancias distintas? Entonces, una pregunta que se me ocurrió fue decirles, si hubiese sido hombre, ¿en qué hubieras trabajado?
Entonces, eso quita ya la parte de socialización, o está la socialización inversa, y decir, bueno, si hubiera sido hombre, también hubiera hecho trabajo doméstico, entonces usted dice, ya eligió completamente libre la decisión de trabajar en casa, ¿no? Muy bien. El otro resultado que encontré es que los jóvenes NINI, y esto se presentó sobre todo para los jóvenes que son un poco más grandes, aquellos entre 24 y 29 años de edad, es que tienen bajo logro escolar. Entonces, esta idea del bajo logro escolar ya lo estamos platicando, a pesar de que ha habido movilidad en escolaridad aquí en México, los jóvenes que tienen bajo logro escolar generalmente tienen padres que en su momento tuvieron bajo logro escolar, entonces se perpetúa esta movilidad o inmovilidad relativa en cuanto a logro escolar. Y también podemos hablar, como lo hace Patricio Solís en los primeros capítulos del libro, sobre esta desigualdad vertical en cuanto el acceso que se da a los distintos niveles educativos. El problema ahorita ya no está en niveles primarios o incluso secundarios, está en media superior y superior. Y la otra es la desigualdad horizontal, que se refiere más bien a las cuestiones sobre el acceso a escuelas públicas o escuelas privadas. El siguiente resultado o la caracterización de estos jóvenes es que generalmente vienen de hogares pobres, están en los primeros 5 deciles de ingreso de la población, y esto nos habla de la baja movilidad que tienen en nuestro país. Y por último, vienen de un lugar donde sus familiares no trabajaban cuando estos jóvenes tenían 14 años. Entonces, esto nos habla un poco de lo mismo que nos decía Silvia hace un momento. Si tus padres no trabajaron cuando tú estabas, o trabajaban en menos una proporción menor cuando tú tenías 14 años, ellos no van a formar las redes necesarias o las redes que tú utilizas cuando entras al mercado laboral para poder encontrar ese primer empleo. También se observa que aquellos que tienen más familiares en ese momento, en el momento en que se levanta la encuesta, trabajando, tiene una menor probabilidad de ser ninis. Y de nuevo, esto es un efecto de redes. Mejor si mi padre, mi madre y mis hermanos mayores están trabajando y yo soy el menor de la familia, ellos me van a ayudar a encontrar ese primer empleo. Entonces, ¿cuál es el gran problema de esta desocupación juvenil? Porque finalmente una cosa es caracterizarla y otra cosa es decir, bueno, y luego, ¿cuáles serían los efectos que esto podría tener? El primero es estos efectos de cicatriz que se han sido muy estudiados en economía, que nos dicen un mal inicio en la vida, o sea, un mal inicio al inicio de tu carrera profesional o de tu ciclo de vida laboral, va a ser un determinante de una mala trayectoria durante el resto de tu ciclo de vida. Y ahorita estaba comentando en la mesa, generalmente si un joven entra, por ejemplo, a trabajar en un periodo de crisis muy fuerte y no logra encontrar un empleo por un periodo largo de tiempo, este joven va a tener esta cicatriz por alrededor de 15-20 años de su vida. Entonces el efecto de haber entrado en plena crisis al mercado laboral lo va a resentir por un buen periodo de tiempo. Muy probablemente en este periodo de tiempo empieza a hacer sus decisiones sobre formación de hogar, por ejemplo, empieza a educar a sus hijos. Entonces sus hijos van a resentir también esta cicatriz que el papá lleva consigo o la mamá lleva consigo porque no logró encontrar trabajo cuando era joven. El segundo, y bueno, esto lo podemos relacionar directamente con la poca movilidad intrageneracional que hay. Entonces, el cómo te salieron los dados al inicio de tu carrera profesional determina en gran medida cómo vas a estar a los 50 años. La siguiente es que este problema de la desocupación juvenil altera un poco las percepciones sobre los retornos a la educación que tienen los individuos. Y esto evidentemente en el largo plazo puede generar desincentivos a la formación de capital humano. Entonces, si los jóvenes perciben que al momento en que salen de la escuela y están viendo si deciden o no seguir estudiando o entrar a trabajar, y ven que los retornos a la educación son muy bajos, dada esta inmovilidad en términos de ocupación e ingresos, entonces es probable que decían mejor ya entrar a trabajar, no construir más capital humano y quedarse en un nivel educativo relativamente bajo al que hubiesen logrado alcanzar. Y bueno, el último punto es esto de el rol de los niños como posible bolsa de trabajo del narco. Yo no digo que todas las amas de casa vayan a salir a luchar con el narco, pero si ven, por ejemplo, en uno de los artículos que viene en esta revista México Social, se habla un poco del rol de la movilidad social, la movilidad económica en el problema que tenemos de crimen en México.
Entonces, si bien no todos estos ninis van a salir a formar parte de las filas del narcotráfico, sí podemos decir que algunos de ellos, sobre todo los hombres que están ya muy desilusionados, que sus perspectivas de vida probablemente sean muy poco halagüeñas, a lo mejor ellos sí van a tener un gran incentivo en enrolarse en las filas del narco y tratar de ver si les permite tener esa movilidad en términos económicos que no pudieron adquirir por medios legales. Ok, entonces, ahora, y este es otro que el doctor Leiva comentó, bueno, ¿de dónde viene este problema? Entonces, además de la falta de movilidad que se traduce en, bueno, mis padres fueron poco educados relativo a su generación, yo voy a ser poco educado relativo a la mía, tenemos una línea argumental dentro del libro es la mala calidad de la educación. Y también esto ya ha sido comentado por otros ponentes antes que yo, y esta mala calidad educativa probablemente les impida hasta cierto punto insertarse de manera correcta en el mercado laboral al momento en que entran. Y el otro es, el mercado laboral suele castigar muchísimo a las personas jóvenes, y lo castiga de dos formas muy distintas. Una, les pide muchas veces por ejemplo, muchos años de experiencia, ¿no? Hace poco estuve haciendo una investigación al respecto, viendo anuncios de trabajo, y a un recién egresado de la universidad le están pidiendo 3 o 4 años de experiencia. Entonces me quedé pensando, bueno, eso quiere decir que al momento en que entró a la universidad ya debió haber empezado a trabajar. Entonces, bueno, habrá gente que si empieza a trabajar cuando entra a la universidad, pues ya ni siquiera acaba la universidad. Entonces, tenemos ahí un problema de lo que se está demandando dentro del mercado laboral, que no empata con las habilidades y el tipo de experiencia que traen los jóvenes que están saliendo de la escuela. Y la otra forma en que se castiga un poco a los jóvenes es, bueno, finalmente yo como empresario, si tengo una planta laboral a mi cargo, si tengo personas que ya llevan ahí muchísimo tiempo, tienen una antigüedad alta, estas personas saben muchísimo del trabajo que realizan y del trabajo que realiza mi empresa. Pero si acabo de contratar a un joven que lleva 6 meses ahí y de pronto se me viene una crisis, ¿a quién voy a correr primero? O sea, al joven, ¿no? No tengo que reentrenar a alguien similar a él. Si corro al viejo, pues ese sí lo tengo que reentrenar y mucho, y todo el capital específico que tiene de mi empresa lo voy a perder. Pero el joven no va a ser el caso. Entonces, por eso vemos que en periodos de crisis el desempleo de los jóvenes crece muchísimo más que el desempleo de gente un poco más madura. Y bueno, se ha hablado mucho de que hay que flexibilizar el mercado laboral y demás. Tiene sus pros y contras. Uno de los pros es le permite a las empresas ajustar su planta laboral más rápidamente y ajustarse a las crisis, pero por otro lado va a haber grupos de edad que sufran más ante esa flexibilización, y uno de esos es el grupo de los jóvenes. Ok, y bueno, finalmente, no soy la última, pero creo que sí nos tenemos que quedar con 2 frases importantes sobre la importancia de estudiar este tema. Son estas 2 que están en el libro. Uno, el origen no debe de ser destino, que lo escribió Julio Serrano en el prólogo de este libro, bueno, en la presentación, ¿no? Porque el prólogo es el de Luis Felipe. Okay. Y 2, esta frase de Luis Felipe López Calva, que ya de hecho tú mencionaste, Roberto, es que la ausencia de movilidad deslegitima el frágil contrato social al crear una percepción de injusticia, y creo que este es un problema muy grave, sobre todo en un país que está tan permeado de ilegalidad en todas sus instituciones. Okay. Muchísimas gracias. Muchas gracias, le agradezco a Enrique que generosamente me pedía que fuera el último de la tarde, pero sobre todo porque me permite tratar de dar una mirada que ojalá complemente mucho lo que se ha dicho. Cuando la primera vez que vi el título, lo leí muchas veces, no alcanzaba a dar esta secuencia entre el motor inmóvil y ver este juego de los balances, de esos balines que se mueven. Y obviamente cuando pude adentrarme al documento, lo primero que se me ocurrió fue decir las consecuencias de un Estado inmóvil, ¿no? Porque en el fondo el argumento final es que la inmovilidad del Estado para poder darle igual oportunidad a todos genera esta inmovilidad social. La segunda reflexión tiene que ver con algo que
me hizo recordar discusiones del siglo XX, 90s. La pregunta que nos hacíamos entonces es cómo romper el ciclo intergeneracional de la pobreza. Esa es la pregunta que movía y bueno, ustedes conocen bien la historia, las han escrito muchos de ustedes, generó esta primera generación de recursos condicionados para inducir conductas deseadas, salud, educación, alimentación, progresa hoy prospera, en la aspiración de romper el ciclo intergeneracional de la pobreza. Me preguntaba hace rato, bueno, ayer, antier, bueno, no se nos ocurrió, nadie dijo en ese momento, en esas reuniones, lo que buscábamos es asegurar movilidad social hacia adelante. Y en ese sentido, creo que el texto es un texto que convoca muchas reflexiones. Déjenme darles algunas. Para mí, este texto y estos estudios, junto con los otros que se han presentado por el SEI, permite ir más allá en términos de las fotografías que nos dan los datos de pobreza o de carencias y empezar a documentar los procesos de transmisión de la desigualdad o los procesos de transmisión de las ventajas o desventajas socioeconómicas de una generación a otra. Es una mirada que apela y que busca introducir este proceso de transmisiones, pero en el centro está lo que a mi juicio es la mayor aportación a la discusión de la cuestión social. Es nuevamente discutir, reflexionar sobre la relación entre la estructura desigual de nuestro país y la posibilidad de los individuos de moverse a posiciones de mayor bienestar. Esa es la trascendencia de volver a resignificar el concepto de movilidad social. Es decir, la pregunta que se hacen y que nos hemos hecho es ¿qué tanto pesan las condiciones de origen de un individuo sobre sus condiciones de destino? Es comprender el papel que ejercen los recursos heredados de una generación a otra, los recursos materiales, culturales, genéticos, en el contexto del diseño institucional que permite el uso de esos recursos. Es decir, es de otra manera también de decirlo, una manera de sopesar cómo los arreglos institucionales que hoy tenemos no permiten compensar las deficiencias, las desventajas que son transmitidas generación tras generación. Por eso, el último párrafo de la introducción es tan enfático. En el fondo es un reclamo a la enorme carencia de un sistema de protección social universal que permita igualar oportunidades. Entonces, de hecho, este es un documento que permite tener una mirada fundamentalmente a las desigualdades de oportunidades, a esos arreglos institucionales que hoy tenemos por las enormes carencias de las estructuras centrales que hoy concebimos como el entorno de nuestro desarrollo: Estado, mercado, sociedad, comunidad, familia, hogar, individuos. También de otra manera de pensarlo es que si en el fondo, como estamos convencidos que en código democrático las diferencias, las diversidades deberían tender a la igualdad de oportunidades, lo que hoy tenemos enfrente no es las percepciones de cómo las desigualdades de oportunidades afectan la trayectoria, es la constancia. Por eso un poco difiero del adjetivo de percepciones de José Luis López Calva. No, al contrario, tenemos documentadas cómo estos arreglos institucionales permiten que se perpetúen y que seamos un país que esencialmente tenemos una movilidad social, somos un país de movilidad social rígida. Se mueve poco, decían, casi no se mueven los extremos, y si acaso hay movimientos laterales. Un tema que tenemos, somos muchos, ustedes, que explorar, es que esta percepción de movilidad, de clase o de ingreso, o de estratificación social, para no usar el concepto de clase y de ingreso, hay que diferenciarlo, porque dependiendo, y es parte de lo que surge del último estudio que hace la UNAM sobre percepciones de los mexicanos, si uno vive en una ciudad del norte del país, una metrópoli del norte del país, tiene una percepción de movilidad muy diferente a vivir en una localidad de 2.000 habitantes del sur del país.
Es decir, también hay una heterogeneidad de lo que llamamos movilidad ascendente, descendente o lateral. Yo decía ayer, porque usé el texto para una clase que doy en el posgrado de Economía, que hoy la percepción de movilidad muchas veces no solo es el ingreso, es simplemente el cambio de una colonia en la ciudad a otra colonia más cercana a los servicios. Puedo tener mi mismo ingreso, pero simplemente ese movimiento territorial puede dar una percepción de ascenso o descenso. Entonces, abre una serie de discusiones y reflexiones que obviamente tienen que enfrentar el enorme reto de asumir la diversidad, la diferencia, la heterogeneidad territorial de nuestro país y poder tener esta noción de sur, norte, centro, occidente, tamaño de ciudad, etcétera, más allá de lo urbano y de lo rural. Por otra parte, hay una frase, incluso está en la carta de invitación de Enrique, que es una síntesis también de las desigualdades. Hoy la desigualdad educativa ya no es la básica, aborda la educación media y superior, superior y superior. Y hay un tema que ustedes conocen bien, cómo articular de que hoy lo que sabemos es que la enorme ausencia de infraestructura educativa en la media y en la superior nos lleva a que solo 3 de cada 10 jóvenes en edad pueden ingresar. Entonces hay limitantes reales estructurales, ¿sí?, que van más allá del esfuerzo, del mérito, de la capacidad de terminar secundaria o preparatoria, cuando tenemos que solo 3 de cada 10 tienen acceso a nuestra educación media superior y solo 7 de cada 10. Y en ese sentido, también el documento abre la discusión de que hay un tema nuevamente sustantivo en las discusiones de la movilidad social, la realidad de la enorme desigualdad de oportunidades educativas. Y obviamente se ha relatado aquí la enorme relación entre regímenes de bienestar y movilidad social. Hay un primer artículo que se ha mostrado, o hay evidencia, de que regímenes de bienestar social más universales, más equitativos, generan mayor movilidad social. Y obviamente esta relación compleja entre educación y movilidad social, porque hoy lo que sabemos, que una mala educación puede expandir las desigualdades o puede reproducir las desventajas. Y un tema que está ahí es esta enorme, y ahí son las partes que a mí me subrayo, la importancia de leerlo y releerlo, es este papel que juegan las estructuras familiares, los hogares, en la construcción de estereotipos y percepciones de lo que significa movilidad social. De ahí que un tema a discutir, seguir discutiendo, es cómo percibimos ascenso, descenso, qué significa movilidad social, y que obviamente nos lleva a esta conclusión de una sociedad sumamente rígida. Déjenme pasar a otro plano. Lo comentaba al principio con Enrique y con Roberto, de que el concepto de movilidad social, me preguntaba, y hago la pregunta pública, surge porque tengo una enorme satisfacción de que el viejo concepto de pobreza, aún con el concepto multidimensional, no logra expresar esta percepción que tenemos de un estancamiento o una regresión en las posibilidades de todos los mexicanos. Surge porque no logramos articular, pese a la oleada de resignificación del concepto estructural de lo social, que es la desigualdad. Y surge también la necesidad de construir o resignificar conceptos que permitan articular otras dimensiones que no hemos logrado articular, no solo en términos de política pública, en términos de un discurso. Exclusión, discriminación, vulnerabilidad, que articulen alrededor de esta noción. Y hace rato con Shelley decía, sensación que estas 6 carencias de medición multidimensional para mí se están quedando muy cortas de poder significar qué implica ser pobre o no pobre. Capaz que en ese halo, me preguntaba y me respondo yo mismo, surge este esfuerzo enorme del SEI de resignificar, poner en el centro el concepto de movilidad social, pero como un concepto integrador,
de resultados. Es mucho más que eso. Y esto podría dar pie a la construcción de una de las condiciones necesarias para construir un nuevo pacto social. Y es Merino, o sea, Merino en sus textos de políticas públicas. Un nuevo pacto social, una nueva social se constituye con una percepción compartida entre los actores sobre cuál es la agenda o el discurso social. Este concepto puede ser tan poderoso que puede articular y ser un concepto integrador de resultados. La variable que muestra las fracturas o lo que no se hace de todo lo demás que está atrás de esto. Y en ese sentido, otro elemento que me genera el documento es que hay ciertos trazos, ciertas frases, líneas que nos hablan de algo que tenemos que trabajar. Ustedes lo recuerdan bien, antes hablábamos que piensan los pobres, Banco Mundial, siglo pasado, pero aquí estamos en una reflexión que empieza a construirse la cultura de los ricos. Esta relación entre los ricos que yo creo que sí se casan entre ellos, ¿no? Pero genera una cultura que permita estas redes que hoy sabemos que en el primer empleo tienen un enorme peso en términos de ocupación. El ejemplo clásico, por lo menos el que yo uso en la clase, es la comunidad libanesa, la comunidad judía, que se articulan y permiten una gran articulación. Y creo que tenemos que explorar esta realidad el enorme peso de la cultura entendida y definida, y déjenme usar un concepto muy amplio de cultura, como todos los instrumentos y acciones que los seres humanos usamos para relacionarnos con los otros y con la naturaleza. Tenemos que articular esta noción de cultura como un elemento que permite la reproducción, la transmisión de las desigualdades de generación a generación. Obviamente, lo que está para mí en el fondo es un cuestionamiento, no lo dice así porque no es el sentido, de que esta compleja relación entre un desarrollo económico que tiende a un estancamiento, donde converge un estancamiento permanente que se manifiesta en salarios, 80%, 60% de la población que trabaja gana menos salarios mínimos. Nos pone en atención que no puede haber movilidad social si no hay un desarrollo que genere un crecimiento con salarios y con empleo. El tema de la demanda, que lo fraseaba Enrique, en términos de que más allá del tema, del asunto, del esfuerzo, del mérito, de la capacidad expansiva de la educación para transmitir ventajas y desventajas, el centro del concepto de movilidad social es la enorme necesidad, bajo esta noción de que el desarrollo implica ingreso digno, o salario digno, empleo digno. Y de ahí, obviamente, este es un severo cuestionamiento a la imposibilidad de esta estructura de desarrollo para brindar incluso a los que terminan educación superior o media superior un salario ingreso digno como condición mínima necesaria para una percepción de ascenso social, que obviamente tiene que ser complementado con los bienes, los servicios que están en el hogar y alrededor del hogar. Hoy una variable frontal es qué tan seguros se sienten en el hogar donde vivimos, con una percepción de estar, sí con ingreso, pero una sensación de una reducida situación de bienestar por la situación de inseguridad que se vive. En ese sentido, termino con una reflexión. Es un argumento muy poderoso, síntesis, es un concepto integrador que permite poner en tensión la enorme necesidad de revisar, y de hecho la propuesta de acción de políticas públicas es una propuesta para construir, déjenme decirlo así, de un Estado social que permita igualar oportunidades y que origen no sea destino. Y esto implica, que sería la conclusión, que esto requiere, usando el lenguaje de CEPAL, la construcción de un nuevo pacto social o un nuevo contrato social, ¿sí? Y yo creo que la construcción de un pacto social que permita la revisión de las funciones y responsabilidades del Estado y la asignación de responsabilidades a los otros instrumentos de esta construcción social en la que vivimos, mercado, familia, hogar, permita realmente conducir lo que a mi juicio es la gran conclusión. El actual curso de desarrollo,
con los niveles de desigualdad que tenemos, hoy se expanden no solo a través de las relaciones entre los individuos vía el mercado, sino hoy se expanden a través de las relaciones que se establecen por el diseño institucional que tenemos, con lo cual somos un país de una gran rigidez en la cual los extremos no se mueven y si hay son movimientos laterales, lo cual no solo pone en cuestión la acción social, sino lo que pone en tensión es en todo sentido la estructura de desarrollo que tenemos. Muchas gracias. Bueno, no me queda nada más que agradecer a Fernanda, porque si no luego me va a regañar si no la dejo cerrar a ella. Pero quería nada más hacer un par de puntualizaciones. Una, agradecerle a los panelistas, obviamente agradecerles a todos ustedes que están por aquí acompañándonos y agradecerles sobre todo por compartir todo el conocimiento que tienen, sobre todo en el momento en el cual estamos, digamos, en términos de tiempos, estamos cerrando un ciclo con relación a la encuesta de movilidad social de 2011 y estamos abriendo uno nuevo para la planeación de la encuesta nacional de 2017. Nos llevamos mucha tarea, hemos ido construyendo relaciones y sociedades, unas que han cristalizado, otras potenciales, pero sobre las que ya estamos trabajando para que cuando salga nuestra encuesta de 2017 tengamos la posibilidad de enriquecer el análisis que hemos llevado a cabo hasta el día de hoy y que ese análisis nos permita, como se dijo en algún momento de la presentación por parte de los miembros del SEI, nos permite identificar los mejores mecanismos de intervención para lograr incrementar la movilidad social en México y así logremos tener una sociedad que sea justa, donde el mérito se reconozca y donde las personas no tengan que depender de su origen para lograr un mejor destino. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su tiempo. Trataré de ser breve. Cuando se registraron les dieron en la entrada un sobrecito como este. Si ustedes lo abren, van a tener un USB que si lo abren en sus computadoras obviamente podrán disfrutar el libro que hoy nos reúne, El México, el motor inmóvil. De igual manera, si ustedes desean más literatura sobre movilidad social, en la mesa de registro pueden obtener diversas obras que ha realizado el SEI. Gracias a este libro y al seminario que hoy nos reúne, podemos continuar construyendo sobre la movilidad social en México, logrando conjuntar a diversas personalidades y especialistas en la materia, por lo cual pronto les invitaremos a otro seminario también convocado por el SEI. Esta interacción de ideas se vuelve indispensable para lograr que el pensamiento sea el motor móvil que pueda mover a México. A todos ustedes, muchas gracias a nombre del SEI y esperamos verles muy pronto.